Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días se levantó María y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Esta lectura, si la ponemos en contexto, se da porque María se entera, gracias al ángel Gabriel, que su prima, lo sabemos porque por la narración del Evangelio, acuérdense que primero se le aparece a Zacarías en el templo y le dice que su esposa va a quedar encinta, pero ellos son de avanzada edad y él lo duda y por eso se queda mudo. Y luego el ángel pues va donde María y le dice: mira, la que decían estéril está encinta, como un signo de que es Dios que está obrando en medio de su pueblo, que lo que está pasando es sobrenatural. Entonces ella, dice la palabra de Dios, que se levantó, o sea, María ya había recibido la encarnación del Verbo. Y ella se pone en camino deprisa, porque ella le llamaba el deseo de ir a servir, de ir a ayudar a su prima. Y cuando va a una ciudad judea no dicen cuál ciudad es. Hay varias ciudades hipotéticas que suelen utilizar para hablar cuál es esa ciudad más cercana a Judá, a donde fue María. Dice que entra a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Imagínense eso, y entrando, el narrador o el evangelista salta muchos detalles. O sea, María no llegó de una vez allá, tuvo que haber sido en caravana. El trayecto pudo ser de uno o varios días. La otra pregunta será si fue con José o fue ella sola. Entendemos que fue sola porque no menciona a José, si no lo hubiésemos mencionado de que estaba ahí con ella. Y dice que aconteció que al Isabel escuchar la voz de María, su voz, saltó la criatura que estaba en el vientre de ella de alegría. Ella quedó llena del Espíritu Santo. Se llenó del Espíritu Santo con la voz de María. ¿Por qué? Porque a María el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. María era el arca de la alianza. Y aquí entra un paralelismo con David. Cuando David está llevando el arca de la alianza a Jerusalén, hay un momento donde alguien mete la mano y al tocarla pues muere. El que se iba a caer el arca y le pone la mano. Solamente los sacerdotes podían tocar el arca de la alianza. Y David tuvo miedo y no quiso llevarla a su casa. Entonces se dice la palabra que fue a donde Obedeo de Gad. Y ahí se quedó 3 meses. Y 3 meses es que María se queda en la casa de Isabel. O sea, como esa arca de la nueva alianza. Así como fue en su momento el arca de visita, pues ha sido de visita el arca de la verdadera alianza. Porque el arca del pueblo judío lo que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y un poco del maná del desierto. Pero María tenía al Verbo de Dios en su seno.
Entonces ella está llena del Espíritu Santo, pues se da cuenta. ¿Quién le dijo a Isabel que María había sido elegida? ¿Quién le había dicho a ella eso? Pues ese mismo Espíritu Santo que la acaba de llenar le revela. Por eso ella exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y exclama: ¿quién soy yo para que me visite a mí, la madre de mi Señor? Cuando ella dice mi Señor, ella está utilizando el arameo, el hebreo Adonai, que significa Adonai es el Señor Dios. En griego, la palabra que está utilizando es Kyrios. Kyrios significa Señor, pero de Dios, el Señor Dios. Kyrios es esa palabra que tanto la Septuaginta, que es la palabra de Dios traducida al griego en el Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, pone la palabra Kyrios. Por el respeto al nombre de Dios, siempre pone Kyrios en vez de poner Yahvé, Kyrios. Entonces ella está diciendo: ¿cómo viene a mí la madre de mi Dios? ¿Cómo viene a mí la madre de mi Dios? Entonces todo esto ha sido por revelación del Espíritu Santo. Por revelación del Espíritu Santo ella sabe quién es María, que es la bendita entre todas las mujeres, y sabe quién es el fruto de su seno. Por eso ella exclama: ¿cómo viene a mí la madre de mi Señor? De aquí esa palabra, la Theotokos, la madre de Dios, la paridora, la que pare a Dios. Claro, en la temporalidad, en la historia, Jesús es eterno, es preexistente, pero en este momento concreto Jesús se ha hecho parte de la historia, se ha encarnado en nuestra historia. Pues en cuanto llegó a mis oídos tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Bienaventurada. Asimismo, mucha gente, cuando vemos en la palabra de Dios que leemos, Jesús muchas veces dice: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Como cuando ese día que le están buscando ella y sus otros parientes, le dice: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Los que cumplen la palabra de Dios y la cumplen. Y luego si vamos al Apocalipsis 12, cuando dice que el demonio está haciéndole la guerra a los hijos de la mujer, de María, pregunta: ¿y cuáles son sus hijos? Pues los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, tú y yo somos hijos de María si escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.